Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro que le preocupa a usted, como nos preocupa a nosotros, y que tiene que ver con la que ha sido quizá la noticia mundial más difundida y más presente en los telediarios, en los periódicos, en las redes sociales de las últimas semanas. El surgimiento del coronavirus y su impacto en la salud global. Y quizá, Guadalupe, lo que vale la pena que le traslademos a nuestro auditorio para iniciar es qué es este virus y qué particularidades tiene este virus si lo miramos de manera comparativa con otros que nos han preocupado en mayor o menor medida también en las últimas décadas. Ok, bueno, es un virus respiratorio, pertenece a una gran familia de coronavirus que ya en varias épocas han afectado de alguna manera al ser humano, aunque no tan frecuentemente como a los animales, por ejemplo. A diferencia del virus de la influenza, que es un poco más, tiene la capacidad más pandémica, en este caso los coronavirus se habían mantenido más restringidos. O sea, tenemos el antecedente del SARS en 2003, en donde esa enfermedad se confinó prácticamente a China. Tenemos el MERS del Oriente Medio, que también fue muy limitada su dispersión. La diferencia con este coronavirus es que aparentemente ha logrado obtener un poco más de capacidad pandémica. ¿Qué quiere decir? Que se está diseminando con mayor frecuencia, aunque la letalidad afortunadamente no es tan grande, no es tan alta. Es más alta en zonas en donde ya se ha publicado, hay zonas en donde ya se ha dado esta enfermedad como el SARS en 2003 y en esta población específicamente es donde está afectando más en cuanto a letalidad. Que ahora quiero regresar a ese punto, a los porqués, pero uno de los puntos que señala Guadalupe me llama mucho la atención y no sé, Sofía, qué podrías decir de este, que es, a diferencia de otros virus, su contención geográfica ha sido menor, nos dice, tiene una mayor capacidad pandémica, digamos, y sí, en efecto, ahora está presente en distintos lugares del mundo. ¿Cómo explicar eso, más allá, obviamente, de los contagios y los traslados, pero por qué es posible que un virus de repente se salga, digamos, de una zona geográfica en la que se le intentó además contener por parte del gobierno chino? Ese es un tema importante que además está en el Reglamento Sanitario Internacional. El tema de la contención, ¿no? Es obvio, no quieres que se salga y se vaya a todas partes, pero no puedes cerrar fronteras, porque igualmente el virus, si es pandémico, es una cuestión de epidemia, de ciencia, no de fronteras jurídicas o de reglamento. Claro. Lo que sí se hizo fue violar el Reglamento Sanitario Internacional y los derechos humanos, como igual nos pasó a México en el H1N1. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, si no me equivoco fue El Salvador que dijo no acepto ningún vuelo de Italia. Okay. ¿No? Lo acaba de decir. De todas formas, cierras los vuelos de Italia porque no quieres que tu población se contagie, pero ¿qué pasa si llega un norteamericano que había ido a Italia y llega a El Salvador? No frenaste ese vuelo y por lo tanto llegó el coronavirus, por poner un ejemplo. Claro, y no eso es la pasa manera de todo contención. El tiempo. Okay. No es la manera de contención y sí es una violación al Reglamento Sanitario Internacional y fue lo que nos hicieron a nosotros cuando fue el H1N1 justamente. Llegó un avión a China y no detuvieron a todos los pasajeros, etcétera, etcétera. Y lo mismo en Argentina, no dejaron que aterrizaran vuelos nacionales. A ver, y esa no es la manera, nos dice Sofía, de contener una pandemia, porque de todos modos, pues el tema, y tiene toda la razón, es un tema de carácter científico, físico, no una cuestión de carácter legal y de regulación de fronteras. Pero, ¿cómo hacer entonces, Guadalupe, para identificar hacia dónde va el contagio de un virus como este, con tendencias pandémicas, y para contener y, de alguna manera, impedir que esos contagios se vuelvan contagios masivos? Exacto. Ahorita estamos, como mencionó la Secretaría de Salud, en una etapa de mitigación del daño, digamos, mitigación de la enfermedad. Entonces, lo que se hace es tratar de intensificar la vigilancia epidemiológica, tener vigilancia epidemiológica activa, en donde se van a buscar ya casos probables y se va a hacer todo el estudio de laboratorio para confirmar si se trata o no de casos. Ahorita ya se asume que la enfermedad puede estar en prácticamente cualquier parte del mundo, entonces lo que hay que hacer es intensificar estas medidas y además la población tiene que contribuir, es muy útil que contribuya con estas medidas de prevención, ¿no? Que se han difundido tanto, el lavarse las manos, el no estornudar y toser al aire, sino taparse con un pañuelo o con el codo,
lavarse intensamente y frecuentemente las manos por lo menos durante 20 segundos en cada ocasión. O sea, todas esas medidas se han demostrado y tenemos la experiencia del H1N1, la influenza, que funcionan y que ayudan a mitigar la enfermedad en la población y a bajar la curva pandémica. O sea, en vez de que sea una curva demasiado elevada, se logra bajar a tal nivel que la enfermedad prácticamente disminuye y entonces posteriormente se vuelve una enfermedad ya estacional, le llamamos, o continua, presente en la población, pero que ya no causa estas pandemias, ¿no? Hay una dimensión de esto que escucho de ti, Sofía, y ahora de Guadalupe, que es inevitable. Dice Guadalupe, pues ya hoy se estima que la enfermedad puede estar en cualquier parte del mundo. Y eso me imagino que supone que más allá de la gestión desde lo local, se requiere una gestión coordinada a nivel internacional. ¿Cómo está, digamos, más o menos el mundo de hoy preparado para ese doble nivel de gestión? A ver, yo creo que nada más para regresar con un punto de lo que está diciendo Guadalupe, creo que sí es muy importante esto que ella decía y estar atentos a las fases que nos van marcando la autoridad a nivel local. Es decir, fase 1, prevención, contención, fase 2 es un aumento de todo esto con mayor contención y fase 3 es como en el H1N1 cuando ya hubo suspensión de labores, ¿no? Entonces, tomar medidas sí, de es que creo que este digamos. tema de la prevención nos cuesta trabajo en varios temas de salud y es fundamental. Fundamental. ¿no? O sea, sí insistirle a la gente que esto que nos dicen, que parecen cuestiones muy, digamos, evidentes, sí es importante y sí puede cambiar Pero las seguir cosas. a la autoridad en salud. ¿Y por qué lo digo? Porque ahí hay videos, ¿no? Que la gente está comprando, no sé, Lysol. Y pues hayan salido miles de artículos que dicen no hay ninguna evidencia que el Lysol quite el tema del coronavirus. Entonces no caigamos en conductas de pánico, mejor hagamos bien las conductas de prevención. Entonces sí creo que el seguimiento a nivel local es lo que más nos puede ayudar en este sentido. Ahora, con la ventaja de toda la información que tenemos a nivel, digamos, mundial, la Organización Mundial de la Salud constantemente está reportando, el CDC en Estados Unidos están dándonos artículos diciendo cuál es la población más vulnerable, evidentemente las personas de 65 a 79 y más de 80 para arriba. Entonces, estas personas... En la franja de edad sí es, digamos, un factor importante. Y esas son las conductas de prevención a nivel global que podemos ir tomando en el sentido de decir, ok, pues hay que decirles a las personas en esta franja de edad que tratar, ellos sí desde ahorita podrían tener más precauciones que todos nosotros que podemos seguir en esto. Ahora, en este tema, por ejemplo, del tema de edades, y aquí te pregunto, Guadalupe, ¿es la mayor vulnerabilidad tiene que ver con la tendencia al contagio o tiene que ver con la gravedad de la enfermedad por franjas de edad? Hay dos puntos. El primero es que cuando surgió esta enfermedad, el 100% de las personas somos susceptibles a la enfermedad. Okay. Todas podemos es ser algo contagiados. pues importante. La otra es, como dice la OMS, qué edad tienes, qué estado de salud tienes y cuál eres hombre o mujer. Eso es importante para saber qué susceptibilidad vas a tener mayor para enfermar para fallecer. A mayor edad, mayor riesgo. A partir de los 60 años se ha visto un incremento importante de la letalidad. O sea, del total de enfermos, pueden enfermar de cualquier edad prácticamente, pero la letalidad es mucho mayor con la edad y esto además se asocia con comorbilidades. O sea, si yo tengo diabetes, es mucho más probable que yo me complique. Entonces, si tengo una enfermedad cardiovascular o pulmonar previa, es importante porque esto me va a agravar. Y además, algo importante es que en China incluso se está viendo que el promedio que pasa desde que la persona se enferma hasta que busca atención, hay un rango de 7 días. O sea, cuando la enfermedad se tiene que tratar en las primeras 48 horas. ¿Por para qué? que Por sean... el tipo de síntomas que no parecen ser particularmente... Exactamente, sin específico, tiene una gripe que se empieza a complicar y las personas a los 4 días ya están con dificultad respiratoria y bueno, piensan que esto va a mejorar y pasan 3 días más. Y esto ocurrió también en México. En el 2009, las personas buscaban más o menos, se tardaban 6 días en buscar atención. Claro, o sea, y llegaban es una gripe, al rato se me pasa y lo intentas, digamos, gestionar con remedios automedicarse, caseros, con medicamentos que me recomendó alguien. Y eso es grave, porque entonces la persona se empieza a complicar más, el virus pues avanza y puede llegar a morir la persona. El tema nada más brevísimo, Guadalupe, antes de hacerle una pregunta a Sofía muy concreta sobre el tema de gestión, tiene que ver con esto que decías, hombre y mujer, ¿cuál es la relación que se encuentra ahí? Se ha visto que en hombres es mucho más grave la enfermedad, todavía no se sabe porque se está investigando por qué.
ahora sí que se desconoce, pero se ha visto que los hombres tienen más propensión a agravarse por alguna razón que todavía no está muy clara. Sofía, a una enfermedad que tiene estas tendencias pandémicas, me imagino que se le buscan también, pues ahora sí que los remedios, déjenme decirlo así, a nivel también, digamos, de coordinación internacional, o los países en lo individual están buscando la manera de encontrar los medicamentos adecuados para atender este tipo de cosas. Bueno, los países van buscando de acuerdo a sus medidas, y aparte hay países que tienen tecnología de punta y demás, y van buscando ¿no? los medicamentos o lo que vayan, que crean que puede solucionar esta situación. Hoy no hay un medicamento que te quite el coronavirus. Lo que hay para los casos graves es te dan atención en caso de necesitar oxígeno, un respirador, etcétera, etcétera. Pero no hay algo que te lo tomes y te quite el coronavirus. No es nada más para tratarlo, no para curarlo. Eso por un lado. Se trata a nivel internacional, evidentemente se ven las mejores prácticas y demás, pero son los países en lo individual que van buscando el tema de los medicamentos, pero también el tema de como el tratamiento desde la política pública o desde la prevención. Y sí es importante decir que México tiene varias instancias importantes que han demostrado funcionar, como funcionaron con el H1N1, como es el Consejo de Salubridad General y como es el comité que se creó desde que estaba Julio Frenk en 2002, si mal no recuerdo, el Comité de Seguridad en Salud, lo que es otra cosa diferente que el Consejo de Salubridad. Pues eso creo que es el tema sobre el que tenemos que regresar. Es decir, les voy a preguntar cuáles son las instancias, las instituciones y cómo están y qué tan listos estamos. Digo, la verdad hay que recordar que con el H1N1 se sorprendió, digamos, el mundo de nuestra capacidad de reacción, se sorprendió el mundo también de nuestra capacidad de civilidad para tratar el asunto y nuestra capacidad también de aprender y llevar a la práctica todos estos mecanismos preventivos que al final dieron buenos resultados. Vamos un corte y volvemos, pero nada más me quedo con un punto de lo mucho y muy importante que nos han dicho. Tomémonoslo en serio y hagamos estas medidas que son medidas muy concretas, muy al alcance de nuestras manos y que, por lo que nos dicen las expertas, tienen efectos muy positivos en la prevención y en la contención de una epidemia, una pandemia como la que el mundo está enfrentando hoy en día. Ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, y estamos hablando de la pandemia porque así es, digamos, del coronavirus que enfrenta el mundo en la actualidad. A ver, nosotros tenemos la experiencia mexicana, con eso cerramos el bloque anterior, Sofía, de que aquí es en donde surge, digamos, el tema del virus H1N1 hace algunos años, la reacción que tuvo el gobierno, pero sobre todo, déjame subrayarlo, la sociedad mexicana y obviamente las instituciones de salud, pues fue notable y de alguna manera se logró la contención en relativamente poco tiempo de un problema que parecía que podía tener efectos también pandémicos a nivel internacional mucho más fuertes. Ahora estamos enfrentando un caso en el cual, de alguna manera, lo digo yo, no lo han dicho ustedes, pero ya se salió del control en el primer momento. Es decir, ya el problema lo tenemos hoy un poco en todo el mundo y ahora pues estamos como en otra etapa para enfrentarlo. ¿Qué comparaciones, qué lecciones podemos aprender mirando estas realidades que pues al final están, digamos, sucediendo dentro de un lapso de tiempo relativamente muy breve? Okay. Yo creo que una cosa que sí tenemos que notar, a diferencia de lo de la H1N1, es que cuando comenzamos con ese tema en influenza, comenzó en México la situación, entonces no estás preparado, no tienes noticias, no sabes de qué se trata y hay que echarlo a andar, digamos, rápidamente algo de prevención. Y creo que en ese sentido el país lo hizo muy bien, porque en realidad no sabías de qué se trataba y se pudo contener en ese momento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ahora ganamos tiempo, porque empezó en China, Japón, llevamos Corea, semanas Italia. sabiendo que el problema ahí está. Y se están haciendo investigaciones, podemos ir leyendo, y entonces las cifras van a ser probablemente, en el peor escenario, en China, ¿no? En el sentido de ahí empezó, ahí se quedan estas cifras. Idealmente se va a contener a nivel internacional. Sí, bueno, o sea, ha ido avanzando a todos lados del mundo, hay que ver cómo responden los países, cómo responde la población y qué políticas, no solamente de parte del Estado, sino, por ejemplo, en tema laboral. Si esto se expande un poco más y pasáramos a fase 2, tendría que haber un ausentismo y una laxitud frente a este tema de ausentismo, porque si no, ¿qué voy a hacer? ¿Me quitan el día? Mejor me voy estornudando. O sea, tenemos que ser muy claros en todo lo que se vaya a tomar. No estamos en ese momento.
para nada ahorita, simplemente hay unos pocos de casos y se está hablando de la prevención. Entonces sí es muy importante no dejarnos guiar por cualquier tema, sino por lo que nos van diciendo las autoridades. Las autoridades. Y ahí una pregunta que tiene que ver con la gravedad del asunto y con la reacción institucional ante el asunto. La primera es esa, es desde tu experiencia, desde tu conocimiento, desde tu, digamos, pues obviamente perspectiva comparativa, qué tan grave es lo que estamos enfrentando y qué tan bien estamos nosotros preparados institucionalmente. Ya nos dijo Sofía que en su momento reaccionaron muy bien las instituciones precisamente creadas para estos fines. ¿Cómo estamos el día de hoy, Guadalupe? Creo que se está viendo mucha apertura por parte del gobierno, se está dando a conocer y hay una diferencia importante, son casos importados los que tenemos ahorita. Okay. Todavía no tenemos esa diseminación en comunidad de casos autóctonos, les llamamos, que ya son casos que se están dando en nuestro país, eso no está pasando. O sea, que alguien contagia a alguien más y empiezan a darse. Exactamente, okay. Esa fase no la tenemos ahorita, estamos muy a tiempo de prevenir, tenemos casos importados que además afortunadamente el gobierno nos ha informado que se aislaron, que están estudiando todos los posibles contactos que tuvieron para vigilar que se presente o no la enfermedad en estas personas, pero creo que estamos en una buena etapa en donde podemos prevenir y además evitar que se disemine tanto la enfermedad. En el caso de Italia, por ejemplo, ahorita ya está en una fase mucho más avanzada, en donde lo que se tiene que hacer... Bueno, esto tiene que ver mucho tanto con la susceptibilidad como con el agente y con la estructura de la población. Recordemos que toda la zona de Europa es de población ya con una media de edad mucho más grande que la nuestra. Eso importa. Hemos visto que eso es más vulnerable, digamos, la población mayor de edad. El virus, desafortunadamente, invade más o, digamos, ataca más a personas que están con cierta desventaja en cuanto a edad, en cuanto a enfermedades, en cuanto a condición de salud. Entonces, por ese lado, pues podemos explicarnos, no sabemos ahorita ciencia cierta por qué, hay varias publicaciones que orientan hacia eso. La otra es que esa población probablemente tuvo o ha tenido más contacto con otros coronavirus previamente. Eso se ha dado incluso... O sea, no es el coronavirus, sino que son varios coronavirus. Y pero en otro momento. Okay. Ajá. O sea, si yo tengo el antecedente de haberme enfermado de coronavirus previamente, aunque yo no lo supe, me dio gripe y un coronavirus habitual, es más probable, aparentemente, por las publicaciones que salen recientemente, que yo me agrave. Y esto pasa también con enfermedades como dengue. Cuando a mí me da dengue de un serotipo y luego me da de otro, es más probable que yo me ponga... que sea más grave el efecto del segundo. Exactamente. Entonces es probable, la teoría es bastante lógica, todavía falta investigar más, pero bueno, es una de las teorías que están saliendo ahorita para explicar. Sofía, sin hacer, digamos, una valoración contextual, crítica de lo presente, no, simplemente comparativa. Desde el punto de vista del aparato normativo e institucional con el que contamos, pues ya han pasado 3 gobiernos de lo que sucedió en el H1N1 al día de hoy. ¿Cómo están las instituciones mexicanas? ¿Son aquellas que reaccionaron muy bien? ¿Están mejores? ¿O desde tu punto de vista, pues han tomado decisiones que podrían comprometer su capacidad de actuación? En fin. No, yo creo que son las mismas instituciones, me refiero al Consejo de Salubridad, digamos, para la toma de decisiones, al Consejo de Salubridad, al Comité de Seguridad en Salud, etcétera, ¿no? O sea, están todas estas instituciones, existen, están activas, funcionan, etcétera, etcétera, y listas para funcionar, ¿no? Porque al Consejo entero no se reúne solamente, digamos, en determinados casos, sus facultades están claras, algunas fueron reformadas, o sea, existen, ya están y están listas para funcionar. Y yo creo que lo que tenemos son lecciones aprendidas, y yo creo que hay gente en el gobierno que conoce perfecto y vivió perfectamente todas estas epidemias que hemos tenido en el país y que están listos para echar a andar estas instituciones con información en tiempo. Ahora, no olvidemos que a veces solo le recargamos, no sé, a la autoridad federal, el subsecretario es el encargado. Claro, él es el encargado y él, como dice, está con gran apertura dando la información. Pero hay un tema muy importante.
los gobiernos de los estados tienen que informar. Cada caso de coronavirus que se vea, etcétera, probable, confirmado, etcétera, tienen que informar a la Dirección General de Epidemiología. O sea, si no cooperamos a nivel, en todos los niveles de gobierno y como ciudadanía, entonces la información que va a tener el gobierno federal no podrá ser completa, ¿no? Entonces es muy importante la cooperación. Me parece eso que dices muy importante, porque es entre instituciones y entre órdenes de gobierno y entre fuerzas políticas distintas, déjenme decirlo, que no es menor, y la población, obviamente. Sí. Que ahí esto que decías, la verdad me llama la atención, Guadalupe. Si alguien hoy tiene síntomas similares a algún tipo de enfermedad respiratoria, merece la pena que al primer síntoma, sin alarmismos de por medio, pero por eso te lo pregunto, acuda a un centro de salud para verificar o no, o cuál debe de ser el punto en el que debes decir, bueno, creo que esto ya puede tener otro tamiz y es mejor asistir a un centro de salud. Ok, hay un caso operacional, una definición operacional de caso. Si yo no he estado en contacto con gente que aparentemente viajó de algún lado, ahorita, obviamente esta definición va a cambiar. Claro, cuando en ya el los momento casos en que sean ya autóctonos. sea, exactamente. Entonces, ahorita funciona. Ahorita si alguien, yo estuve en contacto con alguien que viene de Italia y de repente me enfermo, pues, y además empiezo no con un síntoma, sino debo tener fiebre, debo tener tos y otros 2 síntomas, a lo mejor secreción por la nariz, estornudos, etcétera, un cuadro respiratorio. Yo no puedo pensar, o sea, si no tuve contacto, no puedo pensar en que sea coronavirus. Lo más probable es que sea, pues, influenza o otra... Que tiene otro tipo de tratamiento, otro tipo de sabemos, enfermedad. Tamiflu, etcétera. Que lo más probable es que se resuelva bien. Ahora, si yo soy una persona de más de 60 años, tengo diabetes y aparte empiezo con un cuadro respiratorio, pero que se me está complicando y que yo siento dificultad respiratoria, al primer síntoma de dificultad respiratoria sí tengo que acudir al médico. Muy bien. Ahí estamos poniendo, de hecho, la página del gobierno y el número telefónico en la pantalla para que el público lo pueda ver, Así es. al que hay que llamar precisamente, me imagino, para orientación a partir de los síntomas de qué es lo que debe hacerse, el tipo de tratamiento que debe hacerse. Sí, porque es muy importante que si esa persona se empieza con problemas, se atienda oportunamente. Y hay que entender, bueno, me gustaría que la población entendiera que si se atiende oportunamente, el virus no es letal. Entonces, la mortalidad todavía se mantiene baja, hay oportunidad de que la traten, no hay tratamiento específico, pero se le puede dar tratamiento de soporte, le llamamos, de soporte vital. Y la persona se cura del virus, digamos. Exactamente. Es decir, el virus pasa, ¿lo puedo decir así? Sí, o deja de replicarse, que es lo que más utilizamos, deja de replicarse, baja su carga viral y entonces la persona se recupera como antes de tener la enfermedad, sin problema. Sofía. Yo sí quisiera decir en todas estas noticias que están pasando a la par del nuevo INSABI, a la par de, por ejemplo, ayer el estudio, no sé si vieron el estudio de Justicia Justa, donde lo presenta Luis Manuel Pérez de Hacha sobre la pérdida económica que tuvo el sector salud el sexenio pasado, más la reducción de presupuesto, no se crearon nuevas camas, infraestructura, no hubo compra de medicamentos, nuevas plazas. Y eso es algo que podemos ahora, digamos, ¿en qué sentido? Porque tú me dices, ¿está preparado el sistema de salud? No solo es por este gobierno, no. O sea, es decir, tenemos una trayectoria importante lastimando al sector salud y seamos cuidadosos. A ver si esta lección, y ojalá nos vaya muy bien en el coronavirus, ojalá nos vaya muy bien como sociedad, pero si tú dejas a las instituciones de salud y las lastimas de esa manera, robándote el dinero en vez de poner camas, plazas de doctores, etcétera, es ahora cuando dices, ay, hubiéramos, ¿no? Checado más el gasto. Entonces, es este malestar que se genera, creo, también alrededor del tema y hay que estar muy pendientes para que no nos volvamos a sentir en esta coyuntura. No, y en esta vulnerabilidad institucional que sí me parece muy importante. Bueno, nosotros acá desde la universidad, como debe ser, insistimos mucho en la importancia de la inversión de recursos, que es inversión, no gasto, en educación, y lo mismo vale para el tema de la salud, que son, digamos, pues de los derechos sociales más importantes que tiene una población en una sociedad y que el Estado tiene el deber no solamente de garantizar cuando los problemas suceden, sino de tomar medidas preventivas antes de que estos tengan lugar. Así que en verdad muchísimas gracias, Guadalupe, muchas gracias. Creo que nos han ayudado a entender qué problema enfrentamos, con qué capacidad institucional instalada y al mismo tiempo cuál es la gravedad objetiva del asunto. Sin minusvaluar la seriedad del asunto, también creo que hay que contribuir a no generar, como ustedes nos han ayudado, un alarmismo innecesario que no conduce en ninguna dirección y al mismo tiempo,
sí también una cultura de prevención, una cultura también, digamos, de atención y una cultura de tratar estos temas como deben tratarse, no solamente a título individual, sino también con una visión comunitaria. Así que muchísimas gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a usted por seguirnos en este programa, que como verá usted o ha visto, no solamente es una cuestión de coyuntura, es una cuestión, como bien nos advierten nuestras invitadas, de estructura, porque tiene que ver con la capacidad instalada y la organización institucional del Estado mexicano para atender eventos como el que ahora se ha presentado a nivel global. Nos vemos aquí, como todas las semanas, en TV UNAM, en Observatorio.